Lo vi por primera vez esa tarde de otoño en Madrid, cuando el sol se filtraba entre las hojas amarillentas de los plátanos en la Gran Vía. Mi hijastro Pablo, de 14 años, no entró en casa después de la escuela. En su lugar, se escabulló como un fantasma hacia el metro, con la mochila colgando floja de un hombro. Y yo, oculta tras el parabrisas empañado de mi coche, sentí un nudo en el estómago que me gritaba que algo estaba irremediablemente roto. Lo que descubrí esa noche, acechando en las sombras de un bar cutre en Malasaña, no fue solo una traición, sino el veneno que había enraizado en mi matrimonio durante años. Mi marido, Carlos, no era el hombre que juraba amar, sino el monstruo que había matado a su primera esposa y ahora manipulaba a su hijo para encubrirlo todo. Me llamo Elena, y si me hubieras preguntado hace un año qué era la felicidad, te habría dicho que era el aroma del café solo por la mañana en nuestra casa de Chamberí, con Carlos tarareando una copla antigua mientras preparaba el desayuno y Pablo, mi hijastro, fingiendo leer un cómic en la mesa de la cocina. Éramos la familia perfecta en el caos de Madrid. Yo, una abogada de 38 años luchando por ascender en un bufete de la Castellana. Carlos, el arquitecto carismático de 42, con su sonrisa que derretía reuniones en la Plaza Mayor, y Pablo, el chico callado que había heredado los ojos tristes de su madre muerta. Lucía, la primera esposa de Carlos, se había ido en un accidente de coche 3 años atrás, en una curva traicionera de la Sierra de Guadarrama. Nadie lo cuestionó, las luces de frenos fallidas, el whisky en su sangre, el invierno resbaladizo. Pero yo, que llegué a sus vidas como un bálsamo, empecé a notar las grietas. Todo comenzó con las ausencias de Pablo. Al principio, eran excusas inocentes. Entrené con el equipo de fútbol, quedé con Javi para un trabajo. Pero las tardes se estiraban hasta la medianoche, y yo, con mi instinto de leona herida por la infertilidad que me había robado mis propios hijos, empecé a vigilarlo. Esa tarde en la Gran Vía, lo seguí en mi viejo Seat León, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Él bajó en la estación de Tribunal, zigzagueando por las multitudes de turistas y oficinistas, y entró en un portal mugriento de una calle lateral. Esperé 1 hora, 2, hasta que la curiosidad me devoró. Subí las escaleras crujientes, oliendo a humedad y fritanga, y desde el hueco de la puerta entreabierta de un piso tercero, lo vi. Pablo estaba sentado en un sofá raído, frente a un hombre de unos 50 años, con barba canosa y ojos hundidos como pozos. No era un profesor, ni un amigo. Hablaban en susurros, y el hombre le pasaba un sobremanoseado. «Esto es por tu madre», le dijo, con una voz ronca que se me clavó como una navaja. Mi hijastro asintió, los puños apretados, y murmuró: «No pararé hasta que pague». Bajé las escaleras tambaleándome, el mundo girando en espiral. ¿Qué demonios estaba pasando esa noche, cuando Pablo llegó a casa con la excusa de una fiesta de estudios? Lo confronté en su habitación. La luz de la lámpara de lava proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de pósters de Messi. ¿Dónde has estado, Pablo? Dime la verdad. Él me miró con esos ojos que eran un espejo de Lucía. Ojos que me habían hecho amarlo como propio. Y por un segundo, vi el abismo, odio puro, crudo, dirigido no a mí, sino a través de mí, hacia el pasillo donde Carlos roncaba en la cama conyugal. No entiendes nada, Elena. Nadie lo hace. Se giró, dándome la espalda, y yo salí de allí con el alma hecha trizas. Dormí poco esa noche, acurrucada contra Carlos, inhalando su colonia cara que ahora me parecía un disfraz. Al amanecer, mientras él se duchaba, rebusqué en su estudio. Facturas, planos de edificios inconclusos, y luego, en el cajón inferior de su escritorio, un fajo de cartas amarillentas atadas con una goma. La primera,
escrita con la letra temblorosa de Lucía. Carlos, si me dejas, te juro que el mundo sabrá lo que hiciste con el dinero de la herencia de mi padre. Pablo no merece un padre como tú. El dinero. Siempre el dinero. Carlos había heredado una fortuna modesta de su suegro, un Kenstracter que levantó media Madrid en los 70. Pero Lucía lo acusaba de malversación, de deudas ocultas en proyectos fallidos. ¿Era eso? ¿O algo peor? Llamé a mi mejor amiga, Marta, una periodista de El País que olfateaba escándalos como un sabueso. Nos encontramos en una terraza de la Latina, bajo el sol pálido de noviembre, con cañas de mago en la mano. Elena, si hay algo podrido, empieza por el final, me dijo, sorbiendo su cerveza. Investiga el accidente de Lucía. No todo es lo que parece en esta ciudad de fachadas. Regrese a casa con una determinación fría, como el acero de una navaja toledana. Esa semana, contraté a un detective privado, un tipo discreto llamado Ramiro, ex policía con cicatrices en las manos de peleas callejeras en Lavapiés. Ramiro me trajo el primer informe en una cafetería anónima cerca de Atocha, fotos granuladas de Pablo entrando y saliendo de ese piso en Malasaña, siempre con el mismo hombre. Su llama Víctor, me dijo Ramiro, deslizando un USB con grabaciones. Es el hermano mayor de tu marido. Desapareció de la familia hace 15 años, después de una pelea por la herencia del abuelo. Vive de trabajos sucios, pero esto me hizo una pausa, mirándome con lástima. El chico le paga por información. Sobre el accidente. Mi mente se nubló. Víctor, el hermano negro de la familia, el que Carlos nunca mencionaba. Esa noche, reproduje las grabaciones en mi portátil, el volumen bajo para no despertar a nadie. Voces entrecortadas, Lucía no se mató, Pablo. Tu padre manipuló las pastillas de freno. Yo lo vi todo, pero él me amenazó con arruinarme. El mundo se derrumbó. Mi marido, el padre amoroso, el amante tierno, era un asesino. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola del Manzanares en crecida. Me levanté de la cama, las lágrimas quemándome las mejillas, y entré en el estudio de Carlos. Él estaba allí, inclinado sobre sus planos, ajeno. Dime la verdad sobre Lucía. Le espeté, la voz quebrada pero firme. Él levantó la vista, su rostro palideciendo como la cal de las paredes de Toledo. Elena, ¿qué punto signo de interrogación intentó abrazarme? Pero lo empujé. Asesinaste a su madre, y ahora envenenas a Pablo con mentiras, por primera vez. Vi el miedo en sus ojos, no el amor. No es lo que piensas, balbuceó. Ella me traicionaba. Me robaba el dinero para su amante. Fue un accidente, lo juro. Mentiras. Todo eran mentiras. Salí de la casa esa noche, conduciendo sin rumbo por las avenidas iluminadas de Madrid, el tráfico un borrón de luces rojas. Me detuve en el Retiro, bajo la luna llena que plateaba el estanque, y juré por lo más sagrado, Carlos pagaría. No por la ley, que era ciega y corrupta en esta ciudad de influencias, sino por mis manos. La venganza sería mía, lenta, inexorable, como el Guadiana que se esconde y reaparece para ahogar. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimientos. Sonreía en la cena, besaba a Carlos en la mejilla, ayudaba a Pablo con sus deberes de mates, pero por dentro, tramaba. Contacté a Víctor en secreto, a través de Ramiro. Nos encontramos en un bar de Chueca, rodeados de murales coloridos y el bullicio de la noche madrileña. Él era un hombre roto, con arrugas que contaban historias de traiciones. Pablo me busca porque sueña con justicia, me dijo, encendiendo un ducados con manos temblorosas. Pero tú, Elena, ¿qué quieres? ¿Venganza o redención? Le conté todo.
O casi, mi infertilidad que me hacía amar a Pablo como carne de mi carne. El vacío que Carlos había llenado con mentiras. Quiero que sufra como Lucía, respondí. Y vi en sus ojos un brillo de complicidad. Me dio un dossier, pruebas, fotos del taller donde Carlos había pagado por sabotear el coche. Testigos silenciados con sobornos. Era oro negro. Pablo. Mientras tanto, ¿se cerraba más? Lo pillé una tarde saliendo de la ducha, con moretones frescos en los brazos. ¿Quién te hace esto?, le pregunté, el pánico atenazándome la garganta. Él se cubrió con la toalla, avergonzado. No es nada. El fútbol. Mentira. Sabía que era Carlos, en sus lecciones de hombre que terminaban en golpes disfrazados de disciplina. El odio se enconó en mí como una úlcera. Planeé mi primer golpe, anular su ascenso en la firma. Como abogada, tenía contactos, un rumor bien colocado sobre irregularidades en sus proyectos. Y vi cómo sus llamadas se volvían desesperadas. Elena, ¿has oído algo en el bufete?, me preguntó una noche, su voz tensa. Sonreí, sirviéndole un Rioja. Nada que no merezcas. Pero la venganza es un fuego que quema al que la enciende. Dormía poco, acosada por pesadillas donde Lucía me susurraba desde el más allá: salva a mi hijo. Y Pablo. Él era la clave. Una mañana, lo seguí de nuevo, esta vez hasta un parque en el barrio de Salamanca, donde se encontró con una chica de su edad, morena y de ojos fieros. Se besaron, torpes, adolescentes, y por un instante, envidié esa pureza. Pero luego, ella le dio un USB. ¿Qué es esto?, le pregunté después, en casa, fingiendo casualidad. Él dudó. Luego cedió. Pruebas. ¿De qué, papá? No es quien dice. Mi corazón se hinchó de orgullo y terror. Pablo no era víctima, era un vengador en ciernes, moldeado por el dolor. Juntos, juramos silencio, pero yo sabía que el clímax se acercaba, como una tormenta sobre la sierra. La Navidad se acercaba a Madrid como una amante traicionera, luces titilantes en la Puerta del Sol, villancicos estridentes en las radios, y el olor a castañas asadas que se colaba por las ventanas de nuestra casa en Chamberí. Pero para mí, era el telón de fondo perfecto para mi teatro de sombras. Carlos, ajeno al guión que yo escribía en secreto, planeaba una cena familiar en un restaurante de La Moraleja, con mariscos frescos y cava Dom Pérignon para celebrar nuestra unión. Yo asentía, sonriendo con los labios que ocultaban colmillos, mientras en mi bolso guardaba el dossier de Víctor, ahora enriquecido con correos electrónicos hackeados por un informático amigo de Marta. Pruebas irrefutables, transferencias bancarias de la cuenta de Lucía desviadas a paraísos fiscales. Y un email de Carlos a un mecánico. Haz que parezca un fallo. Ella no me dejará en paz. Pablo y yo habíamos forjado una alianza frágil en las cocinas de medianoche, compartiendo tazas de chocolate caliente y confesiones susurradas. Mamá me llamó por primera vez, y el mundo se detuvo. No quiero que lo mates. Solo que pague. Le conté mi plan, no sangre, sino ruina. Exponerlo ante sus socios, la prensa, la policía. Pero él tenía su propio secreto, ese USB de la chica, Ana, que resultó ser hija de un fiscal anticorrupción. Ella me ayuda, dijo Pablo, con una madurez que me aterrorizaba. Juntos, enviamos copias anónimas a El Mundo, con pistas que apuntaban al accidente sin delatar nuestra mano. La ciudad, esa bestia insomne, empezó a rugir. La primera grieta pública llegó una semana antes de Nochebuena. Carlos entró en casa pálido como un fantasma de las vísperas, blandiendo un periódico. Mira esto. Alguien está filtrando mentiras sobre mí. El titular rezaba: arquitecto implicado en malversación, el precio de la ambición en Madrid. No mencionaba a Lucía,
pero las fechas coincidían con su muerte. Él me miró, suplicante. Elena, tú eres abogada. ¿Qué debo hacer? Fingí preocupación, abrazándolo mientras mi mente calculaba el próximo jaque. Contrata a un buen equipo. Y sé honesto conmigo. Esa noche, en la cama, lo interrogué sutilmente. Extrayendo confesiones a medias, Lucía era inestable. Bebía demasiado. Yo solo protegía a Pablo. Mentiras envueltas en medias verdades, como las torrijas empapadas en miel que tanto le gustaban. Víctor se convirtió en mi sombra. Nos veíamos en tugurios de Usera, barrios donde los inmigrantes cocinaban paellas picantes y contaban historias de exilios. Él me dio más un video borroso del taller, grabado por un empleado arrepentido, mostrando a Carlos firmando el sabotaje. Usa esto con cuidado, advirtió. La familia es un nido de víboras. Carlos mató a Lucía no solo por dinero, sino por celos. Ella lo dejaba por mí. El twist me golpeó como un derechazo en un tablao flamenco. Víctor y Lucía, amantes. El hermano traidor. El incesto emocional que había envenenado todo. ¿Pablo lo sabe? Pregunté, el estómago revuelto. No todo. Pero lo intuye. Por eso me busca. Salí de allí con náuseas. El metro traqueteando como mi pulso. ¿Cómo contarle a Pablo que su tío era el amante de su madre? La venganza se complicaba, ya no era solo justicia, sino un laberinto de lealtades rotas. El conflicto estalló en la cena navideña. Estábamos en el restaurante, con servilletas de lino y copas que tintineaban como campanas, cuando el móvil de Carlos vibró. Un mensaje: la policía te busca por homicidio. Se levantó, derramando vino tinto como sangre sobre el mantel blanco. Esto es una broma, gritó, atrayendo miradas de los comensales adinerados. Pablo y yo intercambiamos una mirada. El momento había llegado demasiado pronto. Siéntate, Carlos, dije con voz de hielo. Hablemos de Lucía. Él se desplomó, el rostro contorsionado. ¿Tú hiciste esto? Negué, pero mis ojos lo delataron. No yo. La verdad. Pablo, con voz temblorosa, añadió, yo lo sabía desde hace meses. El tío Víctor me lo contó. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el ches suave de fondo. Carlos nos miró como si fuéramos demonios. Víctor, ese bastardo. Él la sedujo. La volvió loca. Yo solo. La detuve. La confesión brotó entonces. Un torrente de rabia y arrepentimiento, el dinero robado para salvar su firma. Las deudas que lo ahogaban. El sabotaje como el único camino. Lloró, suplicando perdón. Pero yo sentía solo vacío. Perdón no borra la sangre, respondí. Llamé a la policía desde el baño, con manos que no temblaban. Cuando llegaron, esposándolo ante los flashes de los paparazzi que Marta había alertado, vi en sus ojos el abismo, traición absoluta. Pablo se aferró a mí, sollozando, y por primera vez, lo abracé como a un hijo propio. Pero la euforia duró poco. En el coche de vuelta, mi móvil sonó, Víctor. Felicidades, cuñada. Pero hay algo que no sabes, Pablo no solo quiere justicia. Quiere herencia. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a la paranoia. ¿Qué significaba eso? Pablo, en casa, se encerró en su habitación. Y yo, exhausta, me serví un brandy en la cocina, mirando las luces navideñas parpadear como falsas promesas. Madrid dormía bajo una manta de nieve ligera, pero yo velaba, planeando el siguiente paso: divorcio, custodia, ruina total para Carlos. Al día siguiente, en la comisaría de Sol, declaramos como testigos. El inspector, un madrileño curtido con bigote canoso, nos interrogó por separado. Señora, ¿por qué esperó tanto?, me preguntó. Porque el amor ciega,
respondí. Y era verdad. Salí de allí con una orden de alejamiento contra Carlos. Pero el vacío crecía. Pablo parecía aliviado. Pero sus ojos. Había algo oscuro allí. Un cálculo que no era de un niño. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal. Mi bufete me ascendió por manejar el caso con discreción. Pero yo sabía que era por el escándalo. Carlos, en prisión preventiva en Soto del Real. Me bombardeaba con cartas, te amaba. Elena. Todo por protegernos. Las quemaba en la chimenea. Cenizas que olían a mentiras. Pablo y yo intentamos normalidad, paseos por el Prado. Helados en Cuesta de Moyano. Pero las ausencias volvieron. Él salía a ver a Ana. Decía. Pero yo lo seguía. Instinto maternal. Una noche, en un café de Malasaña, lo vi con Víctor y la chica. No hablaban de justicia, hablaban de dinero. La herencia de la abuela está en Suiza, decía Víctor. Con esto, Pablo, serás rico. Mi sangre se heló. Mi hijastro, el vengador inocente, tramaba quedarse con todo. La confrontación fue inevitable. Esa misma noche, en casa, lo arrinconé en la sala, con el Belén aún montado en la repisa. Dime qué pasa con Víctor y el dinero. Él palideció, pero no negó. Mamá Lucía me lo dejó en testamento secreto. Para protegerme de él. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero tú. ¿Por qué lo dudas? Porque el dolor nos cambia, Pablo. Porque la venganza corrompe. Lo abracé. Pero el semilla de duda se plantó. ¿Era Pablo mi aliado? ¿O otro jugador en este tablero sangriento? Enero en Madrid es un puñetazo de frío. Con vientos que ver en la Plaza Mayor como cuchillas y niebla que envuelve los ministerios en un velo de secretos. Para mí, era el mes de la purga, audiencias judiciales en el Palacio de Justicia de la Carrera de San Bernardo, donde los abogados en togas negras se movían como cuervos. Carlos estaba hundido hasta el cuello, cargos por homicidio involuntario, fraude fiscal, obstrucción a la justicia. Su firma colapsaba, socios huyendo como ratas del alcantarillado del Manzanares. Yo, Elena, la viuda negra emergente, navegaba las olas con frialdad calculada. Pero el verdadero conflicto bullía en casa, con Pablo como epicentro de una tormenta que amenazaba con devorarnos. Víctor se había instalado en nuestras vidas como un pariente no invitado, cenas improvisadas en la Latina, donde compartíamos raciones de callos y botellas de Ribera del Duero, hablando en código sobre el legado. Él era un hombre fascinante en su ruina, con anécdotas de la transición que pintaban a España como un país de traidores gloriosos. Lucía y yo planeamos huir. Me confesó una noche. El humo de su cigarro danzando en la penumbra. Pero Carlos lo supo y actuó primero. El incesto de su historia me repelía, pero lo necesitaba, era el puente a la herencia oculta. Un fondo en Ginebra que Lucía había blindado para Pablo. 100.000 euros al año hasta su mayoría, dijo Víctor. Suficiente para empezar de nuevo. Yo asentía, pero por dentro. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber. ¿Por qué Lucía no me lo había confiado? ¿O es que yo era solo el reemplazo conveniente? Pablo florecía en la adversidad. O eso parecía. Sus notas subieron. Se unió al equipo de debate del instituto en Alonso Cano, argumentando con una pasión que me recordaba a los toros en las ventas. Carga directa. Cuernos afilados. Pero las moretones persistían. Ahora no de Carlos, sino de peleas callejeras. Chicos del barrio, decía, encogiéndose de hombros. Lo seguí una tarde, hasta un solar abandonado en Tetuán, donde un grupo de adolescentes lo rodeaba. No era bullying, era ritual. Él les pagaba con billetes arrugados de Víctor, a cambio de lecciones como hackear cuentas, falsificar documentos. Mi hijastro no era víctima, era aprendiz de villano. El corazón se me partió al verlo golpear un saco improvisado,
sudando rabia. ¿Qué había desatado en él? El clímax se gestó en una audiencia intermedia, bajo los techos abovedados del juzgado, donde el aire olía a cera y desesperación. Carlos, esposado y demacrado, pidió verme a solas. Lo concedieron en una sala gris, con una mesa metálica entre nosotros como barrera. Elena, por Dios, sálvame, suplicó, las venas hinchadas en su cuello. Pablo te necesita. Somos familia. Lo miré, buscando al hombre que me había cortejado con rosas en el campo del Moro, pero solo vi al asesino. Familia, repetí con amargura. Tú la destruiste. Le conté lo de Víctor, lo de la herencia, esperando romperlo. Él rió, una risa hueca que resonó como un eco en la catedral de la Almudena. Víctor miente. La herencia es mía por derecho. Lucía la falsificó para joderme. Y entonces, el primer twist, pregúntale a Pablo. Él lo sabe. Y por eso te usa. Salí de allí mareada. El pasillo un túnel de dudas. ¿Usarme? Llamé a Marta desde el coche, estacionado en la cuesta de la Vega, con vistas a la catedral que parecía burlarse de mi ferrota. Investiga a Víctor, le pedí. Y a Ana, la novia de Pablo. Ella, con su eficiencia periodística, cavó profundo. 2 días después, en un bar de Huertas con aroma a tapas de jamón, me entregó un sobre. Víctor no es el amante inocente. Él y Carlos competían por contratos sucios en los 90. Lucía los separó, pero Víctor la chantajeó con deudas. Y Ana. Su padre no es fiscal. Es un prestamista de la mafia andaluza, infiltrado. El mundo se inclinó. Mi venganza, que creía limpia, era un enredo de serpientes. Confronté a Pablo esa noche, en la cocina iluminada por una bombilla desnuda, mientras servía agua para la infusión. Dime sobre Ana. ¿Quién es realmente? Él se tensó, el tenedor congelado sobre su plato de lentejas. Una amiga. Nada más. Mentira. Saqué las fotos, Ana con su padre en un yate en Marbella, rodeados de hombres con pinta de matones. Esto no es un juego, Pablo. Si la mafia entra, perdemos todo. Lágrimas. Luego rabia, tú no entiendes. Papá nos robó la vida. Víctor promete devolverlo. Y Ana. Ella me quiere. Lo abracé, pero él se zafó, corriendo a su habitación. Esa noche, soñé con Lucía, elige. Elena. Venganza o salvación. La presión social nos aplastaba. Vecinos en Chamberí cuchicheaban la viuda que delató al marido. Mi ascenso en el bufete se torció, colegas me miraban con recelo, temiendo mi lengua afilada. Y Carlos, desde la cárcel, inició un contraataque, una demanda por difamación, alegando que yo lo había incriminado por celos. Los periódicos lo recogieron. Drama familiar, amor o codicia en el corazón de Madrid. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWBME consumía. Respondí con una entrevista anónima a Marta, destapando más detalles del sabotaje. Pero el costo era alto, Pablo empezó a faltar a clase. Y una noche, lo encontré en el baño con una cuchilla en la mano, no cortándose, sino afilándola. Para protegerme, murmuró. El terror me paralizó. Mi venganza lo estaba destruyendo. Víctor llamó entonces, proponiendo un encuentro en la casa de campo, bajo los pinos que susurraban secretos al viento. Fuimos los tres, él, Pablo y yo, como una trinidad profana. Tenemos un plan, dijo Víctor, desplegando un mapa de cuentas bancarias. Accedemos a la herencia, liquidamos a Carlos en el juicio, y desaparecemos. Pablo asintió, excitado. Yo, no. Esto es robo, no justicia. Discutimos, voces elevadas como en una zarzuela trágica.
Hasta que Pablo estalló, tú solo quieres controlarlo todo, como papá. El golpe dolió más que cualquier puñal. Regresamos en silencio. El coche un ataúd rodante. El clímax se acercaba, inexorable. Una carta anónima llegó a casa para o el chico muere. Carlos, la mafia de Ana. El miedo se instaló como niebla en mis pulmones. Vigilaba a Pablo las 24 horas, instalando apps en su móvil. Pero él era astuto. Un lobo en piel de cordero. Una mañana, mientras desayunábamos croissants en una panadería de Malasaña, me confesó: quiero acabar con esto. Pero no como tú piensas. Sus ojos brillaban con un secreto. ¿Qué has hecho?, pregunté, el café volviéndose ácido en mi boca. Sonrió. Por primera vez en meses. Algo que cambiara todo. Febrero trajo lluvias torrenciales a Madrid. Como si el cielo llorara por los pecados de la tierra, charcos que reflejaban las torres de acero de AZSEA, y una humedad que se colaba en los huesos como remordimientos. Mi vida era un precario equilibrio sobre el filo de una espada damasquina, juicios diurnos donde defendía a Carlos en apariencia por la custodia de Pablo, fingía lealtad, y noches de insomnio tramando su caída. El dossier crecía, alimentado por filtraciones de Ramiro, mi detective, que ahora rastreaba a Ana y su padre, un tal don Javier, conocido en los bajos fondos de Triana como el prestamista de las sombras. Pablo se había vuelto un enigma. Sus salidas con amigos lo llevaban a tugurios de Callao, donde apostaba en garitos ilegales, regresando con bolsillos llenos y ojos vidriosos. Lo confronté una vez, en el pasillo estrecho de nuestra casa, con el aroma a jazmín de mi perfume chocando contra su colonia barata. Estás jugando con fuego, hijo. Esa gente te consumirá. Él rió, una risa amarga que no era suya. El fuego ya nos consumió, Elena. Desde que papá mató a mamá. La mención a Lucía como mamá me dolió, un recordatorio de que yo era la intrusa. Pero en su voz, oí el eco de mi propia furia, y eso nos unía en una danza macabra. Víctor, el catalizador, proponía escalada. En un piso franco en Lavapiés, rodeados de grafitis que gritaban no al olvido. Me mostró documentos falsos, testamentos alterados que desheredaban a Carlos por completo. Con esto, Pablo hereda todo. Y tú, Elena, puedes ser su tutora legal. La tentación era dulce como un torrón de Gijona, pero el riesgo, letal. ¿Y si nos pillan?, pregunté, el pulso acelerado. Él sonrió, dientes amarillos en la penumbra. En España, la familia siempre gana. O pierde junta. Pablo, sentado en un taburete cojo, añadió: hazlo por mí. Asentí, sellando el pacto con un apretón de manos que sabía a azufre. El conflicto familiar explotó en una visita conyugal a la prisión. Soto del Real, un monolito gris en la periferia, olía a desinfectante y derrota. Carlos, tras el cristal blindado, parecía envejecido una década, arrugas como surcos en un campo arado. Trajiste a Pablo, dijo, voz distorsionada por el interfón. Mi hijastro se sentó rígido, evitando su mirada. Háblale, Elena. Dile que lo perdono. El perdón. Qué ironía en boca de un asesino. No hay nada que perdonar, respondí. Solo consecuencias. Entonces, Carlos se quebró. Víctor te miente. Él pagó el sabotaje. Quería la herencia para sí. Lucía me lo contó antes de morir. Mentira o verdad, el duda me carcomió. Salimos de allí con Pablo en silencio. El autobús traqueteando por la autovía bajo una lluvia que azotaba como latigazos. No le creas, murmuró mi hijastro finalmente. Papá siempre miente. Pero en sus ojos, vi el germen de la duda, espejo del mío. Esa noche, contacté a Marta para una verificación cruzada. Ella, en su piso desordenado de Argüelles,
con pilas de papeles y un gato maullando. Cavó en archivos judiciales. Víctor tiene antecedentes, extorsión en los 80. Y una demanda de Lucía por acoso. El Pasal se reordenaba, no Carlos solo, sino un dúo de hermanos podridos, compitiendo por el botín familiar. La sociedad nos juzgaba sin piedad. En el supermercado de Chamberí, vecinas susurraban, pobre Pablo, entre la madrastra ambiciosa y el padre criminal. Mi reputación en el bufete se resquebrajaba. Un socio me retiró un caso gordo, murmurando sobre conflictos de interés. El aislamiento me endurecía, como el granito de la sierra. Pero el verdadero golpe vino de Ana. La pillé en casa una tarde, besando a Pablo en el sofá, sus manos entrelazadas como amantes de novela rosa. Sal de aquí, le espeté, celos irracionales bullendo. Ella, con ojos de basilisco, replicó, Pablo me elige a mí. Tú solo quieres su dinero. Él no la contradijo. Salí dando un portazo, conduciendo hasta el templo de Devot, donde el Nilo imaginario lamía las orillas de mi furia. El Cea Otrao se precipitó una semana después, en una fiesta de cumpleaños improvisada para Pablo en un bar de Malasaña. Víctor estaba allí, brindando con sidra asturiana, Ana colgando de su brazo como una joya falsa. Yo observaba desde la barra, Nessing un gin tonic que quemaba como ácido. De repente, la puerta se abrió de golpe, policías, no uniformados, sino de asuntos internos, con órdenes de registro. Víctor Ruiz, por fraude y conspiración. Lo esposaron ante nuestros ojos. El bar un caos de vasos rotos y gritos. Pablo palideció, aferrándose a Ana. ¿Qué has hecho? Le grité por encima del tumulto. Ella sonrió. Sádica, protegerme. Mi padre pagó por la punta. Traición. La mafia no era aliada, era el verdugo. En el coche de policía que nos llevó a declarar, Pablo confesó entre sollozos, Víctor prometió todo. Pero Ana. La usé. Como él me usó. El niño vengador se desmoronaba, revelando su fragilidad. En la comisaría, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como interrogatorios divinos, lo abracé mientras esperábamos a los servicios sociales. Lo siento, Elena. Solo quería justicia para mamá. Lágrimas mías se mezclaron con las suyas. Pero el twist mayor vino en una llamada de Ramiro. Carlos ha confesado. No fue él. Víctor manipuló el coche para culparlo. Y sobornó testigos. Tu marido es inocente. En parte. El mundo se invertía. Mi venganza, construida sobre arena, amenazaba con enterrarnos a todos. La desesperación me invadió esa noche, sola en casa, con la lluvia, martilleando las ventanas como dedos acusadores. Llamé a Carlos, rompiendo el silencio. Si mientes, Dios me perdone. Él, voz quebrada, te lo juro por Pablo. Ayúdame a salir, y te contaré todo. Dudé, el corazón un campo de batalla. Al amanecer, tomé la decisión, retirar cargos selectivos, exponer a Víctor solo. Pero Pablo, al enterarse, se rebeló, no, él es la única familia que me queda. El conflicto interno estalló, madre contra hijo, justicia contra lealtad. Madrid, testigo indiferente. Seguía su ritmo, cohetes en fallas prematuras. Vida que no espera. Marzo llegó con un sol tímido que derretía la nieve sucia de las aceras de Madrid, pero no en hielo en mi alma. El juicio principal se avecinaba como un toro en la plaza de las ventas. Víctor en el banquillo por conspiración y extorsión. Carlos como testigo enredado. Y yo, Elena, la abogada que caminaba en la cuerda floja entre delación y redención. Las noches las pasaba en vela, repasando declaraciones en mi estudio, con vistas a los balcones de hierro forjado de Chamberí que ahora me parecían prisiones. Pablo se había recluido, saliendo solo para terapia obligatoria.
sus ojos hundidos como los de un peregrino en el camino de Santiago. La revelación de Ramiro me había sacudido. Carlos inocente del sabotaje directo, pero culpable de encubrimiento, de deudas que arrastraron a Lucía al abismo. Víctor lo planeó todo, confirmó en un café de la Latina, su aliento a churros calientes. Quería la herencia y vengarse del hermano que lo eclipsó. El twist me obligaba a replantear salvar a Carlos por Pablo, o dejarlo pudrirse por Lucía. Consulté a Marta, que fumaba en su balcón con vistas al tráfico de princesa. Elige el amor, no la rabia. La venganza es un círculo, Elena. Pero el amor era un lujo que Madrid, ciudad de amores fugaces, no me permitía. Pablo y yo nos distanciamos como ríos que se bifurcan en la sierra. Él defendía a Víctor con ferocidad adolescente, es el único que me dijo la verdad sobre mamá. Discusiones en la cena. Platos estrellados contra la pared como en un drama de Almodóvar. Una noche, lo pillé con el teléfono, enviando mensajes cifrados a Ana. Bórrala, le ordené, arrancándoselo. Tú no mandas, eres solo mi madrastra. El insulto me atravesó como una lanza. Corrí a mi habitación, sollozando sobre las sábanas que aún olían a Carlos. Al amanecer, encontré una nota en la cocina, me voy con el tío. No me busques. Pánico puro. Llamé a la policía, a Ramiro, a Víctor que, desde la cárcel, rió, el chico es listo. Vendrá a mí. La búsqueda fue un infierno urbano, calles de Malasaña revolcadas en grafitis, parques del Retiro donde yonkis murmuraban pistas falsas, hasta un sótano en Usera donde un informante lo ubicó. Lo encontré acurrucado en un colchón sucio, con Ana a su lado, susurrándole promesas. Pablo, ven a casa, supliqué, voz rota. Él me miró, dividido. Casa es donde no mienten. Ana, venenosa, añadió, tu madre te venderá por el dinero. La abofeteé, el eco resonando como un disparo. Pablo se levantó, tomándome del brazo. Basta. Vuelvo. Pero con condiciones. Regresamos en taxi. El silencio pesado como plomo. El CA otra o Judicial estalló el 15 de marzo. En la sala magna del Tribunal Supremo, con banderas ondeando y flechas cegadores. Víctor, esposado, testificó primero. Carlos mató a Lucía por celos. Yo solo protegí al niño. Mentiras envueltas en dramatismo. Lágrimas de cocodrilo. Luego, Carlos, liberado bajo fianza gracias a mi maniobra, subió al estrado. Mi hermano me tendió una trampa. Yo amaba a Lucía, pero ella eligió a Víctor. El jurado jadeó. Yo, desde la galería, sentía náuseas. Pablo, a mi lado, apretaba los puños. Miente, murmuró. El twist definitivo llegó en el receso, un sobre anónimo en mi bolso, con una grabación de audio. Voz de Lucía, clara como el día, si me pasa algo. Víctor y Carlos son culpables. Ambos me amenazaron por el dinero. Pablo, hijo, huye de ellos. Mi mundo se desmoronó. No un culpable, sino dos. Corrí al estrado cuando reanudaron, gritando, escuchen esto. El juez, un sevillano de mirada acerada, la admitió como prueba. Caos, abogados vociferando. Víctor palideciendo. Carlos derrumbándose. Falsificación, aulló. Pero el peritaje lo confirmó, auténtica. Grabada semanas antes de su muerte. Pablo se levantó entonces. Voz temblorosa pero firme, yo la encontré en el USB de mamá. Por eso empecé todo. El jurado lo miró con piedad. Víctor colapsó, confesando parcial, compartimos la deuda. Pero Carlos apretó el freno. Hermano contra hermano. Un keynismo bíblico ante los ojos de Madrid. Yo testifiqué por último. Voz serena, amé a un monstruo. Pero salvé a su hijo.
El veredicto cayó como un rayo, Víctor. Cadena perpetua por conspiración y homicidio, Carlos. 20 años por encubrimiento. Salimos al sol de la Puerta del Sol. Flashes como confeti amargo. Pero la euforia fue efímera. Pablo. En el coche. Vomitó, los destruía a ambos. ¿Qué soy ahora? Lo abrasé. Lágrimas saladas. Sobreviviente. Sin embargo, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me rolló, mi venganza había huérfano a un niño 2 veces. Esa noche, en casa, bebí hasta el amanecer, mirando fotos de Lucía. Perdóname, susurré. Madrid, con su pulso eterno, no respondía. Abril floreció en Madrid con azahares en las procesiones de Semana Santa. Pasos pesados y incienso que purificaba pecados ajenos, pero no los míos. El juicio había terminado, dejando un vacío que el viento de la sierra no llenaba. Víctor en el olvido de una celda en Teixeiro, Carlos pudriéndose en Estremera, y Pablo y yo, fantasmas en una casa que ahora crujía con ausencias. La herencia llegó finalmente. Transferida desde Suiza, suficiente para una vida cómoda, pero manchada de sangre. Invertí en un piso modesto en Salamanca, lejos de los recuerdos de Chamberí, con vistas a jardines donde niños jugaban sin saber de traiciones. Pablo cambió. La terapia lo suavizó, pero el fuego interior persistía. Se unió a un grupo de voluntarios en Cruz Roja, ayudando inmigrantes en Atocha. Como si expiara culpas colectivas. Quiero construir, no destruir, me dijo una tarde, mientras plantábamos geranios en el balcón. Yo asentí, pero el pH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Edenweber residual me acechaba en sueños, rostros de Carlos y Víctor fusionados en un monstruo. Mi carrera prosperó, el bufete me ascendió a socia, pero elegí casos pro bono. Defendiendo viudas y huérfanos. Un bálsamo tardío. El reencuentro con Carlos fue inevitable. Meses después, en una sala de visitas en Estremera. Él, envejecido por el encierro, me miró con ojos que ya no mentían. Gracias por salvarme la vida, aunque no el alma. Hablamos horas de amores fallidos, deudas que nos ahogaban como el Tajo en crecida. Te odié, confesé. Pero Pablo te necesita. Firmó papeles de custodia compartida. Un hilo frágil. Al salir, el sol poniente teñía los campos de oro. Y por primera vez, sentí paz tentativa. Ana desapareció. Tragada por los bajos fondos de su padre, Pablo la lloró en silencio. Una lección en pérdidas. Víctor nos escribió desde la cárcel, perdónenme. Era un hombre roto. Lo quemamos. Cierre simbólico. Con Marta, en una terraza de la Latina, brindamos por finales. La venganza es un veneno lento, dijo ella. Pero tú sobreviviste. Año y medio después, Pablo, con 16, me pidió un favor, visitar a Carlos juntos. Fuimos, el tren traqueteando como latidos. En la sala, padre y hijo se abrazaron, lágrimas mudas. Yo observé, el corazón hinchado. No era perdón total, sino aceptación. De vuelta en Madrid, bajo las estrellas del Parque del Oeste, Pablo me tomó la mano. Eres mi mamá ahora. Lágrimas mías cayeron, lavando cicatrices. La vida siguió, ascensos míos. Goles de Pablo en el fútbol, cenas con Marta y risas genuinas. Pero en las noches quietas, recordaba a Lucía, su voz en la grabación un eco lejano. La venganza me había costado inocencia, pero ganado familia. Madrid, eterna testigo, me susurraba, sigue caminando. Y yo lo hice, con el peso de las sombras a cuestas, pero la luz al frente. El final no es cierre, sino comienzo. Porque en esta ciudad de pasiones y puñales, sobrevivir es la mayor revancha.